tardes, les saluda Homero Mena en 15 minutos de conferencia en vivo. El tema de hoy día, el embarazo en adolescentes. La adolescencia es una bonita etapa de vida donde también se inicia con el enamoramiento. Y el enamoramiento en los jóvenes es un enamoramiento fugaz, profundo, y cuando uno ama a una persona también quiere amar sexualmente, y ahí obviamente tenemos todo el riesgo del embarazo en adolescentes. Pero el embarazo de adolescentes tiene que ver mucho con la educación que haya recibido tanto el joven como la joven en sus etapas tempranas de vida, la educación que ha recibido de su familia, de sus padres, de la escuela, de los medios educativos y la información que él se haya dado. ¿Para qué? Para de esa manera él manejar una sexualidad responsable, positiva y armónica. Pero si no tenemos esos factores, entonces obviamente los adolescentes están a un paso de entrar a ese mundo de formar parte de padres adolescentes. Y digo padres adolescentes porque tanto la mujer como el hombre obviamente entran con toda una reacción psicológica y emocional. La primera es quedarse con esa impresión de ¿qué nos pasó? ¿Qué vamos a hacer? La segunda obviamente es toda esa angustia, toda esa desesperación y esa frustración de saber qué va a pasar con mi familia, cómo va a reaccionar mi padre y mi madre. Y la tercera relación obviamente es esa situación de pensar en el niño o en la niña que está por venir y ahí qué vamos a hacer. Entonces mire cómo ahí es el apoyo que tendrán incondicionalmente los dos adolescentes responsables del embarazo para ellos poder levantarse y construir y formar un estilo de vida y una responsabilidad que a la que tenemos que nosotros manejarnos como padres, no lo contrario, pero obviamente también habrá que ver cómo nosotros estamos preparados o cuál es nuestra circunstancia de vida, porque la familia, si es una familia protectora, si es una familia amorosa, comunicativa, responsable, donde se habla de las cosas, donde se da educación a los hijos obviamente tienen menos riesgo de llegar a ser adolescentes padres. Pero si es lo contrario, donde es una familia disfuncional, donde no se comunica, donde hay problemas, donde se reprocha, donde hay maltrato, donde incluso hay consumo de alcohol, de drogas, entonces el adolescente joven obviamente quiere salir de eso, es un escape a un mundo. Y en esa medida obviamente también nosotros vemos qué va a pasar luego. Pero antes de eso analicemos cuáles son los factores individuales de por qué los adolescentes llegan a embarazarse. Hay un primer factor que es la carencia de amor. Es decir, inconscientemente uno no se ama o algo le faltó, hay un vacío afectivo emocional. Y eso se llena a través del enamoramiento. Y el enamoramiento es muy bonito porque está con la persona que le agrada, que le atrae. Y como se está enamorado, eso está a un paso de la vida sexual, de la relación sexual. La curiosidad, la primera experiencia, la prueba de amor y muchas cosas hacen que se llegue a esa situación de un embarazo a temprana edad. Otro de los factores tiene que ver con el autoestima, el concepto, es decir, cómo se ve el adolescente, si se acepta, si se estima, si se tiene confianza, si se ve bien. Y si hay ese aspecto positivo, tiene límites, sabe decir las cosas, sabe decir no, es decir, conversa para evitar las consecuencias. Pero si no tiene en esa condición, obviamente es vulnerable, es fácil para llegar a enamorarse, para ilusionarse y obviamente para llegar a una relación sexual. Y ahí obviamente las consecuencias. El otro factor también es no tienen una educación o una información o no lo han recibido o no les han puesto atención y entonces obviamente el chico como la chica llegan a sin saber cómo poner límites, cómo conversar, qué hacer, cómo prepararse o cómo evitar. Entonces se llega al embarazo en adolescentes. Y otro de los factores es el consumo de drogas. Porque el joven adolescente en el consumo de drogas, en sus reacciones, obviamente se lanza a las cosas y también se lanza al amor, al deseo, a la pasión, a la sexualidad. Y ahí obviamente también puede ser presa fácil, como puede ser también consecuencia de abuso, de violación, ¿sí? Que le lleva al adolescente a quedarse embarazada. Otro de los factores también individuales es la falta de un proyecto de vida, la falta de querer crecer, hacer un mundo personal, familiar, afectivo, y entonces no tiene un rumbo, no tiene objetivos y metas y obviamente considera que el amor es lo importante, la prioridad es el amor, y entonces se emociona y se pone en ese aspecto de vivir demasiado del amor y está a un paso de también vivir de las relaciones sexuales, de la vida sexual.
y otros factores más que pueden ser analizados ya de forma individual. Pero pasemos a los factores sociales. En el factor social tenemos todo lo que tiene que ver la influencia de los medios de comunicación, los prototipos que tenemos, los recursos tecnológicos que nos han facilitado a encuentros personales, a aprender muchas cosas, pero a veces de forma negativa, y eso no nos ha educado mucho en la sexualidad, porque recuerde que la sexualidad es toda esa expresiones de hombre y de mujer, somos seres sexuados, es decir, nosotros vivimos a través de la autorrealización, de la comunicación, del sentido del placer y muchas cosas que nos permiten construir nuestras propias sexualidad, y los adolescentes están en ese momento de construir su sexualidad compartida. Pero también, si ellos manejan una sexualidad, una educación sexual, vivirán de la ternura sexual, y la ternura sexual son los besos, son las caricias, son el tocamiento. Vivirán de otras alternativas de la relación sexual, donde no habrá penetración pene-vagina, sino habrá otro tipo de orgasmos, de placer personal. Pero eso tiene que tener un grado de educación para que ellos conversen de cómo vamos a vivir o compartir nuestra sexualidad. Y por eso es que en el mundo del adolescente, cuando ya se entera de que está embarazado, obviamente viene una etapa donde se impresiona, donde se quedan perplejos, donde obviamente comienza a ver la confusión de qué hacemos, cómo hacemos o cómo le decimos a nuestros padres. Y ahí viene el primer golpe para la familia, porque la familia se queda en esa reacción de qué voy a hacer, y comienza a reprocharse, a sentirse culpable. Los padres comienzan a pelearse, y obviamente a veces son agredidos. La adolescente embarazada son rechazados, son negados, son expulsados, pero no tiene sentido eso, porque la primera tarea de los padres es apoyar, conversar, dialogar, pasar ese momento de estrés, de tensión, de conflicto que hace a todos, para luego ir viendo qué paso vamos a dar. ¿Para qué? Para ayudarle a construir un proyecto de vida positivo, un proyecto de responsabilidad tanto al papá como a la mamá, porque también el joven sufre, el joven también debe estar perplejo, el joven también obviamente asumirá su responsabilidad, y quiera que no, obviamente la adolescente embarazada tiene que involucrar en esa responsabilidad, y ahí a veces los padres se implican en conversar, dialogar para ver cómo salimos de esta situación del embarazo en adolescentes. Pero prevenir es mucho mejor. Entonces hay que educar, hay que conversar, hay que dialogar, hay que hablar de la sexualidad, hay que hablar de los temas. Hoy en la mañana estaba revisando mi gran literatura de sexualidad, y estaba viendo un libro de anticoncepción, ¿no? Y era maravilloso ese libro, porque me hablaba de las píldoras y del tipo de píldoras, del color de píldoras, me hablaba de los métodos que vienen a futuro, y cerca de unos 70 anticonceptivos, ¿sí? Y de los cuales nosotros conocemos poco. Entonces miren cómo no tenemos esa educación. O el otro método preventivo, que es la abstinencia. Y la abstinencia quiere decir que obviamente nosotros debemos conocer nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, y de esa manera saber en qué momento nosotros podemos amar a la persona, y ahí estamos un paso de amar sexualmente. Pero eso es la información, esa es la educación, que está fundamentada en los valores de la responsabilidad, del respeto, de la libertad, de la comunicación, y eso no lo tenemos. Entonces los jóvenes se lanzan a su vida sexual porque viene la etapa propia, que es el enamoramiento, y en ese enamoramiento es donde se van los embarazos en adolescentes. De ahí nosotros tenemos que obviamente ayudar para que el adolescente, tanto el joven como la adolescente joven, sigan en su crecimiento, en su estudio, en su trabajo, en su vida familiar y muchas cosas. No podemos frenar eso. ¿Por qué? Porque ellos, cuando la niña, la mujer embarazada, la adolescente embarazada, corta su adolescencia, la corta su adolescencia. Va a dejar un lado su adolescencia, pero va a ser la responsable de ser una mamá joven. Y en esa mamá joven tiene que aprender muchas cosas con respecto a su hijo, a su hija, y eso recibe la ayuda de los padres, y obviamente ahí estamos involucrados todos. Entonces hay que hablarles a los jóvenes del amor, de la responsabilidad, de la ternura, de los valores. Hay que hablarles obviamente de que en todo momento uno tiene que asumir consecuencias, y también tenemos que asumir consecuencias de cómo prevenir. Y por eso es que en la sexualidad, que es un placer personal, que es un placer compartido, también tenemos que asumir cuáles pueden ser los riesgos que nosotros nos manejamos, y ahí vienen los riesgos de los embarazos no deseados, las de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí?
y muchas cosas que nos acarrea. La adolescencia, el adolescente embarazado tiene que ver mucho con el papá y la mamá, y los dos tienen que hacer un proyecto de vida juntos o no juntos para poder convertirse en padres responsables, amorosos, seguir su estilo de vida, ¿sí? Y como se dice, tarde o temprano será una experiencia para los demás, y de ahí que nosotros aprendemos que debemos trabajar y educar en los temas de la educación de la sexualidad, que para ello deberíamos convertirnos en educadores de la sexualidad. Tenemos que tener cierto perfil, cierta capacidad, conocer el tema, apasionarnos y hablar, como dicen a calzón quitado, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Amigos, una bonita tarde. Mañana les espero. Vamos a hablar de los adolescentes, y el día jueves también. Mañana nos corresponde el tema de el consumo de las drogas en los adolescentes, y el día jueves estamos hablando de la depresión, el suicidio y en adolescentes. Unos bonitos temas en 15 minutos de conferencia en vivo. Pásenla bien, pidan perdón, amen a sus hijos, quieran más a sus adolescentes, conversen más con ellos y eduquémonos para que ellos también se eduquen en la sexualidad y evitamos el embarazo en adolescentes. Buenas tardes y hasta mañana, que nos estamos viendo 2:30 de la tarde en 15 minutos con Homero Mena desde Quito, Ecuador.